Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena energía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha generado bastante revuelo en el mundo de las telenovelas turcas y especialmente entre los fans de Erkenci Kuş, o como la conocemos por aquí, Pájaro Soñador. Y es que el tema es jugoso, señores. Vamos a hablar de la reacción, o más bien de la supuesta reacción, que tuvo Demet Özdemir, nuestra Sanem, ante una declaración que hizo Can Yaman, nuestro galán turco por excelencia. ¿Están listos para el chisme? Porque esto se pone bueno. Para los que no estén muy metidos en el asunto, o para refrescar la memoria, les cuento. Hace ya un tiempo en alguna entrevista, Can Yaman, que es conocido por ser bastante directo, habló sobre su relación con Demet y bueno, digamos que sus palabras no fueron precisamente miel sobre hojuelas. Y ahí es donde entra la supuesta reacción de Demet. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo tomó? ¿Hubo drama? ¿Se acabó la amistad? Todas esas preguntas y muchas más son las que vamos a intentar responder hoy. Así que si son fans de las telenovelas turcas, si aman el drama, si les gusta enterarse de todo lo que pasa detrás de las cámaras, están en el lugar correcto. Pero antes de que sigamos y para que no se pierdan nada de lo que estamos por contarles, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Además, dejen un like si el tema les interesa, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Gracias por el apoyo. Bien, empecemos por el principio. Como les decía, Can Yaman durante una entrevista, hizo unas declaraciones que, digamos, no dejaron indiferente a nadie. El tema central era su relación con Demet Özdemir, su CEO protagonista en Erkenci Kuş, y por ende, su relación fuera del set. Para entender el contexto, recordemos que la química entre Can y Demet en la serie era, y es innegable. Eran la pareja perfecta, la que todos querían que fuera real. Y claro, el público se volcó en especulaciones sobre una posible relación amorosa fuera de la ficción. *** El terremoto en el corazón de los fans, las declaraciones de Can Yaman ***. Para entender completamente el contexto de la supuesta reacción de Demet Özdemir, es crucial analizar a fondo las declaraciones que Can Yaman realizó en aquella famosa entrevista. Can, conocido por su personalidad carismática y directa, no dudó en abordar el tema de su relación con Demet, pero lo hizo de una manera que sorprendió a muchos. En lugar de alimentar las esperanzas de los fans que anhelaban verlos juntos en la vida real, Can optó por una postura más pragmática, e incluso, podríamos decir, distante. Básicamente transmitió la idea de que la conexión especial que existió entre ellos durante la filmación de Erkenci Kuş era cosa del pasado. No profundizó en los motivos de este distanciamiento, ni entró en detalles sobre posibles conflictos o desacuerdos. Simplemente dejó claro que en ese momento, la relación entre ellos no era cercana, ni mucho menos. Esta afirmación, pronunciada con la característica seguridad de Can, resonó como un trueno en el corazón de los fans. Las redes sociales se inundaron de comentarios, tanto de decepción como de sorpresa. Muchos de los seguidores de la serie, que habían invertido tiempo y emociones en la historia de amor entre Can y Sanem, se sintieron traicionados. Habían soñado con la posibilidad de que su amor fuera más allá de la pantalla, y la declaración de Can pareció romper esa ilusión. Las reacciones fueron diversas y polarizadas. Algunos fans se sintieron decepcionados y expresaron su tristeza ante la noticia. Otros, más críticos, acusaron a Can de ser insensible y de no valorar la conexión especial que había compartido con Demet. Se cuestionó su actitud y se especuló sobre los motivos que lo llevaron a hacer tales declaraciones. También hubo quienes defendieron a Can, argumentando que tenía derecho a mantener su vida privada y que no estaba obligado a satisfacer las expectativas de los fans. Se argumentó que la relación que se ve en pantalla no siempre refleja la realidad y que en ocasiones, las relaciones entre actores pueden ser complejas y difíciles de mantener fuera del ámbito profesional. Lo cierto es que las declaraciones de Can generaron un debate apasionado y pusieron de manifiesto la enorme influencia que tienen los actores de telenovelas turcas en el público, y cómo sus vidas personales se entrelazan inevitablemente con el mundo de la ficción. El impacto de estas palabras fue tal que la atención se centró en la reacción de Demet Özdemir, la otra protagonista de esta historia. ¿Cómo tomaría Demet las palabras de Can? ¿Cómo respondería a esta inesperada declaración?
La respuesta a estas preguntas se convirtió en el centro de la atención mediática y de la curiosidad de los fans. Asterisco asterisco el silencio ensordecedor, la enigmática reacción de Demet Özdemir asterisco asterisco. La respuesta de Demet Özdemir ante las declaraciones de Can Yaman fue, sin duda, el elemento más intrigante de esta historia. En lugar de responder directamente, de defenderse o de expresar su opinión públicamente, Demet optó por el silencio. Un silencio que en el mundo de la farándula puede ser tan poderoso y significativo como cualquier declaración. Demet, conocida por su actividad en redes sociales, por su cercanía con sus fans y por su constante comunicación, sorprendió a todos al no emitir ninguna declaración oficial. No respondió a las preguntas de los medios, no publicó mensajes en sus redes sociales y no hizo ningún comentario público sobre las palabras de Can. Este silencio, en un contexto donde los medios de comunicación y los fans esperaban ansiosamente su reacción, generó aún más especulaciones y alimentó la curiosidad. ¿Por qué Demet había optado por el silencio? ¿Qué significaba su aparente falta de reacción? Las interpretaciones fueron diversas y variadas. Algunos especularon que Demet había quedado dolida por las declaraciones de Can y que, por esa razón, había optado por no pronunciarse. Otros sugirieron que Demet simplemente no quería alimentar la polémica y que había decidido tomar distancia para evitar el drama. También hubo quienes pensaron que Demet estaba de acuerdo con lo que había dicho Can y que, por lo tanto, no sentía la necesidad de hacer ningún comentario. La falta de una respuesta clara y directa por parte de Demet abrió un abanico de posibilidades y alimentó la curiosidad de los fans, que comenzaron a analizar cada gesto, cada publicación y cada acción de la actriz en busca de pistas sobre su verdadero estado de ánimo. Asterisco asterisco el lenguaje del no indicios sutiles en las redes sociales asterisco asterisco. Si bien Demet Özdemir no emitió ninguna declaración pública, los fans y los medios de comunicación comenzaron a analizar sus acciones en las redes sociales en busca de señales que pudieran revelar su verdadera reacción. Y aunque no hubo una confirmación oficial, ciertos detalles y gestos sutiles fueron interpretados por muchos como indicios de que Demet no estaba del todo contenta con las declaraciones de Can. Uno de los gestos más comentados fue el hecho de que Demet, supuestamente, dejó de seguir a Can Yaman en las redes sociales. En el mundo digital, dejar de seguir a alguien es un acto que puede interpretarse como una clara señal de distanciamiento, de falta de interés o incluso de rechazo. Si bien no hubo una confirmación oficial de esta acción, muchos fans y medios de comunicación interpretaron este gesto como una clara evidencia de que la relación entre ambos actores no estaba en su mejor momento. Además de este gesto, los fans comenzaron a analizar las publicaciones de Demet en busca de indirectas, de mensajes subliminales que pudieran revelar su estado de ánimo. Se prestaron especial atención a las fotos y vídeos que Demet compartía en ese periodo, buscando cualquier indicio de tristeza, de enojo o de desilusión. Sin embargo, Demet en general mantuvo una imagen de profesionalismo y de optimismo, compartiendo fotos y vídeos que mostraban su trabajo y su vida personal, sin hacer referencia directa a las declaraciones de Can. Esta falta de referencias directas, en lugar de calmar la curiosidad, avivó aún más las especulaciones. Los fans y los medios de comunicación comenzaron a interpretar cada gesto, cada sonrisa y cada publicación como una posible indirecta o un mensaje oculto. La ausencia de una declaración clara y directa por parte de Demet permitió que la imaginación de los fans volara, creando teorías y conjeturas sobre lo que realmente estaba pasando entre los dos actores. Asterisco asterisco el análisis detallado, interpretaciones y teorías de los fans asterisco asterisco. La falta de una respuesta oficial por parte de Demet Özdemir y las declaraciones de Can Yaman generaron un torbellino de especulaciones y análisis por parte de los fans y los medios de comunicación. Se crearon foros de discusión, grupos de fans dedicados a Erken Cikus y a la relación entre Can y Demet, y se analizaron minuciosamente cada detalle, cada gesto y cada palabra. Las teorías sobre la supuesta reacción de Demet fueron diversas y variadas. Algunos fans creían que Demet estaba profundamente dolida por las declaraciones de Can y que por eso había optado por el silencio. Argumentaban que la actriz había invertido tiempo y emociones en la relación y que las palabras de Can habían sido una traición a ese vínculo. Otros fans, en cambio, pensaban que Demet ya había superado la situación y que las declaraciones de Can no le habían afectado en absoluto. Argumentaban que la actriz era una persona fuerte y decidida, que no se dejaría afectar por las palabras de nadie, y que había optado por ignorar la polémica para proteger su vida personal y profesional. También hubo quienes creían que Demet no había tomado ninguna postura específica y que simplemente no quería alimentar la polémica.
Argumentaban que la actriz era consciente de la importancia de la privacidad y que no quería convertir su vida personal en un espectáculo mediático. Además de las teorías sobre la supuesta reacción de Demet, los fans también analizaron las posibles razones que habían motivado a Can Yaman a hacer esas declaraciones. Algunos argumentaban que Can había hablado con honestidad y que simplemente había expresado su opinión sobre la relación. Otros, en cambio, sospechaban que Can había utilizado las declaraciones para llamar la atención y para generar más publicidad para sus proyectos profesionales. *** El impacto en la imagen pública, consecuencias y reflexiones ***. El silencio de Demet Özdemir y las declaraciones de Can Yaman tuvieron un impacto significativo en la imagen pública de ambos actores. Can, por su parte, fue criticado por algunos fans por su aparente falta de tacto y por su actitud distante. Sin embargo, también recibió el apoyo de algunos seguidores que valoraron su honestidad y su transparencia. Demet, por su parte, fue elogiada por su profesionalismo y por su capacidad para mantener la calma en medio de la controversia. Su silencio fue interpretado por muchos como una muestra de madurez y de elegancia. Sin embargo, también hubo quienes criticaron su falta de respuesta, argumentando que debería haber defendido su imagen y su reputación. En general, el incidente puso de manifiesto la complejidad de la relación entre los actores de telenovelas turcas y sus fans. La línea entre la ficción y la realidad se difumina, y los seguidores invierten tiempo y emociones en las historias de amor que ven en la pantalla. Cuando la realidad no coincide con las expectativas, las reacciones pueden ser intensas y emocionales. El caso de Can y Demet también puso de relieve la importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo. Los actores a menudo se ven sometidos a una presión constante para revelar detalles de su vida personal, y cualquier declaración o gesto puede ser analizado y juzgado por los medios de comunicación y por los fans. *** Conclusiones. ¿Qué podemos decir con certeza? ***. Después de analizar las declaraciones de Can Yaman, el silencio de Demet Özdemir y las especulaciones generadas por el incidente, ¿qué podemos concluir con certeza? En primer lugar, podemos afirmar que Can Yaman fue, al menos, honesto en sus declaraciones. Dijo lo que pensaba sobre su relación con Demet, sin importar las consecuencias. Esta franqueza, aunque pudo haber herido a algunos, es una característica que lo define y que ha contribuido a su éxito en el mundo del espectáculo. En segundo lugar, podemos decir que Demet Özdemir optó por el silencio, una decisión que en el mundo de la farándula puede ser tan poderosa como cualquier declaración. Su silencio fue una elección deliberada, que le permitió proteger su vida personal y profesional y evitar alimentar la polémica. En cuanto a la supuesta reacción de Demet, la verdad es que nunca sabremos con certeza si se sintió dolida, si estaba de acuerdo con lo que dijo Can o si simplemente decidió ignorarlo. Las interpretaciones son muchas y variadas, y cada fan tiene su propia opinión. Lo que sí sabemos es que independientemente de lo que haya sucedido, tanto Can como Demet han seguido adelante con sus carreras. Can ha protagonizado otras series y proyectos, y Demet también ha cosechado éxitos en su vida profesional. El recuerdo de Erkenci y la química entre ambos actores sigue vivo en la memoria de sus fans, pero parece que la historia de amor entre Can y Demet ya es parte del pasado. *** El legado de Erkenci y la importancia de la privacidad. Erkenci, o Pájaro Soñador, ha dejado un legado importante en el mundo de las telenovelas turcas. La serie cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, gracias a su historia de amor, a sus personajes carismáticos y a la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. La serie también puso de manifiesto la importancia de la privacidad en la vida de los actores. La constante exposición mediática y la presión de los fans pueden ser abrumadoras, y es fundamental que los actores tengan la libertad de proteger su vida personal y de tomar decisiones sobre cómo quieren gestionar su imagen pública. En el caso de Can y Demet, el incidente puso de relieve la necesidad de respetar las decisiones de los actores y de no invadir su privacidad. Si bien los fans tienen derecho a expresar sus opiniones y a mostrar su cariño por sus ídolos, también es importante respetar los límites y no exigir que los actores satisfagan todas sus expectativas. El futuro, ¿qué les espera a Can y Demet? Tanto Can Yaman como Demet Özdemir tienen un futuro prometedor en el mundo del espectáculo. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen una gran base de fans. Can, con su carisma y su versatilidad, seguirá protagonizando series y películas exitosas. Su popularidad en Italia y en otros países europeos le abrirá nuevas puertas y le permitirá explorar nuevas oportunidades profesionales.
Demet, con su belleza, su talento y su profesionalismo, también seguirá cosechando éxitos en su carrera. Su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes y su cercanía con sus fans la convertirán en una de las actrices más importantes de Turquía. El recuerdo de Erken Cikus y la química entre Can y Demet siempre estará presente en la memoria de sus fans. Sin embargo, ambos actores han demostrado que son capaces de seguir adelante con sus carreras y de dejar atrás el pasado. El futuro les depara muchas oportunidades y éxitos, y sus fans seguirán apoyándolos en cada uno de sus proyectos. ***, un mensaje final, la magia del drama y la importancia del respeto ***. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo el drama, la intriga y el misterio pueden despertar la curiosidad y la pasión de los fans de las telenovelas turcas. La supuesta reacción de Demet ante las declaraciones de Can generó un debate apasionado y puso de manifiesto la complejidad de las relaciones entre los actores y sus seguidores. Al final, lo más importante es recordar que aunque nos encante el drama y el chisme, también es fundamental respetar la privacidad de los actores y no invadir su vida personal. Los actores son seres humanos con sentimientos y emociones, y tienen derecho a tomar decisiones sobre cómo quieren gestionar su imagen pública. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Demet se molestó con Can? ¿Creen que hicieron bien en tomar distancia? Los leo en los comentarios, me interesa mucho saber sus opiniones. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por ver. Un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.